Gobernu Kontseiluak laguntzak onetsi ditu Euskal Gobernuz kanpoko erakundeek ekintza humanitarioa garatu ahal izan ditzaten babesik gabe edo gerra egoeran dauden lekuetan. 5,3 milioi euro dira bi proiektu motatarako. Alde batetik, erantzun bizkorra eta eraginkorra larrialdietako egoerei hondamendi naturalen aurrean. Laguntza puntualak dira aipatutako hauek hondamendi kalteak arintzeko helburuarekin asmatuta eta diseinatutakoak. Bestetik, esparru estrategiak iraupen luzeko krisiek edo gerrek erasandako herrialdeetan esku hartzeko. Laguntza iraunkorrak dira aipatutako hauek gobernuz kanpoko erakundeek esku hartzea erabaki duten herrialdeetan edo eskualdeetan epe luzera jardun ahal izateko. Proiektu guztiek dute helburu Euskadiren solidaritatea pobretutako herrialdeetara helaraztea edo bere kasuan baita ere babesik gabe edo ahaztuta dauden herrialdeetara. El Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas para que las ONGs vascas puedan desarrollar acciones humanitarias en zonas desprotegidas o en situaciones de guerra. Son 5,3 millones de euros para dos tipos de proyectos. Por un lado, aquellos que contemplan respuestas rápidas y efectivas a situaciones de emergencia ante desastres naturales. Se trata de ayudas puntuales para paliar daños relacionados con catástrofes. Y por otro lado, una estrategia marco de intervención en países afectados por crisis o guerras de larga duración. Son ayudas permanentes para actuaciones a largo plazo en los países o regiones en los que las ONGs han decidido intervenir. Todos los proyectos incluidos en este programa de ayudas tienen como objetivo hacer llegar la solidaridad de Euskadi a los países empobrecidos o que sufren situaciones de desprotección, marginación y olvido. Horren harira, jakinarazi nahi dizuegu, bart Euskadira iritsi direla Aquariusetik datozen lehenbiziko refuxiatuak. 8 pertsona dira eta hoietaz arduratu gara zehar Euskadiren laguntzarekin. Gasteiz, Bilbo eta Tolosako hainbat pisutan jaso dituzte. Osasunez ondo daudela, behiaztatu behar da, lasaitasunez jaso dituzte bakoitza bere lurraldean, herrialdean, eta zuhurtziaz egin izan dugu eta erabat koordinatuta Espainiako gobernuarekin. Euskadi herri txikia da, ahalmen mugatuak dituena, baina erabakita daukagu eta konprometituta baita ere, egoera larrian iritsi diren pertsona horiei lagundu behar diegula. En este mismo sentido, informamos de que esta misma noche han llegado a Euskadi las primeras personas refugiadas procedentes del Aquarius. Son en total 8 personas que hemos atendido en colaboración con CEAR Euskadi. Han quedado estas personas instaladas en pisos situados en Gasteiz, Bilbao y Tolosa. Se encuentran en buen estado de salud, han tenido una acogida tranquila y los hemos realizado con la máxima discreción y en total coordinación con el gobierno español. Euskadi es un país pequeño, con capacidades limitadas, pero estamos decididos y comprometidos a ayudar a estas personas que han llegado a nuestra tierra en situación de extrema necesidad. Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez, Gobernu Kontseiluak programa bat onetsi du nazioarteko goi mailako lehiaketetan emakumeen parte hartzea bultzatzeko helburuarekin. Nazioarteko kirol proba ofizialetan emakumeen lehiaketak indartzea da honen helburua. Joan den urtean, 20 inguru kirol erakundek emakumezko kirol modalitate desberdinetan lehian aritzen direnek, diru laguntzaren bat jaso zuten subentzio lerro honen bitartez. En materia de igualdad de mujeres y hombres, el Consejo de Gobierno ha aprobado el programa que impulsa la participación de mujeres en competiciones internacionales de alto nivel. El objetivo es potenciar que las mujeres puedan competir en pruebas deportivas oficiales del ámbito internacional. El año pasado, una veintena de entidades deportivas que compiten en diferentes modalidades de deporte femenino recibieron algún tipo de ayuda a través de esta línea de subvención. Gaur onetsi dugu laguntzen programa tokiko erakundeek landu ahal izan ditzaten paisaiako ekintza planak.
Plan horiek intereseko natura guneak, horietakoak eta industrialak, berreskuratzeko edo haien balioa nabarmentzeko interbentzio tresnak dira. Paisaiaren eta paisaiako dinamiken diagnostiko bat eta analisi bat barnea hartzen dute, jarduteko programa bat zehazten dutenak. Horrela, Eusko Jaurlaritzak lagundu egiten die, Euskal Udalei sensibilizazio eta prestakuntza ekintzak abian jartzen, paisaiako eta ingurumena babesteko. Hoy hemos aprobado el programa de ayudas que permitirá a las entidades locales elaborar planes de acción del paisaje. Estos planes son instrumentos de intervención para la recuperación o puesta en valor de áreas naturales, urbanas o industriales que revistan interés. Incluyen un diagnóstico y un análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas, definiendo un programa de actuación. El Gobierno vasco ayuda así a los ayuntamientos vascos a poner en marcha acciones de sensibilización y formación en materia de protección del paisaje y del medio ambiente. Bueno, eta honen bestez, orain nirekin gaur agerraldi honetan parte hartzen duten sailburuen txandari ekingo diogu. Alde batetik, hezkuntzako sailburua, Cristina Uriartek, hezkuntza sistemako akordiorako oinarriak dokumentua aurkeztu dio gaurko bileran Jaurlaritzari, eta honen berri emateko etorri da gaur zuen aurrera. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha presentado hoy al Consejo de Gobierno el documento de bases para el acuerdo en el sistema educativo, que ahora inmediatamente va a explicarles a ustedes. Nahi duzuenean sailburu. Eskerrik asko, Josu. Erkoreka sailburuak aipatu duenez, gaur Gobernu Kontseiluan aspalditik lantzen ibili garen dokumentuaren berri eman diet lehendakariari eta sailburuei. Akordioaren oinarriak dokumentua lantzeko asmoa, dakizuenez, ikasturte honen hasieran aipatu genuen. Hezkuntza komunitate guztiaren artean akordio sustatzaren beharra zoru komuna definitzen helburu hartuta. Hori da dokumentu honekin bilatzen duguna. Hezkuntza komunitatea osatzen duten ikuspuntu anitzak aintzat hartuta, Euskal Hezkuntza sistemaren oinarriak denboran iraungo duten printzipio iraunkorrak ezartzea ahalbidetuko duen hausnarketa partekatua. Irailean emanien eragilei asmo honen berri, eta egitasmo honen pauso ezberdinak eta egutegia. Azken pausua Euskadiko Eskola Kontseiluak eman du, dokumentu aztertu ondoren bere proposamena gureganatuz. Proposamen horiek barneratu ditugu eta beraz akordioaren oinarriak dokumentuaren behin betiko bertsioa dugu. Eskerrak eman nahi dizkiet dokumentu hau lantzeko prozesuan parte hartu duten guztiei, hezkuntza dituei, norbanako moduan egindako lanagatik, hezkuntza eragilei, gureganatutako proposamenengatik, irekiaren bitartez parte hartu dutenei eta azkenik Eskola Kontseiluari bere osotasunean. Euskal Eskola Publikoren legeak aurten 2018an 25 urte beteko ditu indarrean. Harrezkero, gizartean eta bereziki hezkuntza sisteman aldaketa ikaragarriak izan dira. Euskal Hezkuntza eredua berriro ere pentsatu eta formulatu behar da. Testuinguru berrira, egokitzeko, paradigma berrira, eta euskal gizartea prestatzeko berehalako etorkizunean hezkuntza eremuan ere aurrez aurre egin izango ditugun erronkei aurre egin izateko. Euskadiko hezkuntzaren aldeko akordioaren oinarriak dokumentuak, hezkuntzak, euskar izan behar duen testuinguru berria eta orain arte indarrean dagoen ereduaren egokitzapenak dituen erronka ugariak identifikatzen ditu. Euskal Hezkuntza sistemaren eredua eraldatzea, beraz, egiturazko premia objektibo bilakatzen da. Herritarrek, kalitateko hezkuntza jasotzeko duten eskubide unibertsalak eta erakundeak eskubidea eraginkorra izatea bermatzeko duen betebeharra eta balio batzuk hartzeak, nahita ez izan behar duten gizarte osoarentzat eta hezkuntza politika eraginkorren bidez garatu behar direnek, aukera emango digute gizarte bidezkoagoa, solidarioagoa eta demokratikoagoa eraikitzeko. Horrek guztiak hezkuntza funtsezko zerbitzu publiko gisa identifikatzen du. Horregatik guztiagatik da garrantzitsua egindako lana. Como decía, en el Consejo de Gobierno he presentado el documento Acuerdo por la Educación, Bases para el Acuerdo, que hemos estado elaborando estos últimos meses. Como saben, a comienzos de este curso escolar hicimos pública nuestra intención de elaborar el documento Bases para el Acuerdo.
veíamos la necesidad de impulsar un acuerdo educativo entre la comunidad educativa con el objetivo de definir un suelo común. Eso es lo que perseguimos con el documento hoy presentado, tomando como referencia las diferentes visiones de quienes componen el sistema educativo vasco, llevar a cabo una reflexión compartida que permita definir principios duraderos, las bases de nuestro sistema educativo. Comenzamos este proceso el pasado mes de septiembre, definiendo los diferentes pasos que lo componen y anunciando un calendario. El último de esos pasos le ha correspondido al Consejo Escolar de Euskadi. Ha analizado el documento y, tras su aprobación por mayoría, nos ha trasladado sus propuestas de mejora. Esas propuestas ya están incluidas y, por tanto, contamos ya con una versión definitiva del documento Bases para el Acuerdo. Quiero agradecer a todas las personas y colectivos que han participado en la elaboración del documento, en sus diferentes fases. Gracias a los expertos de diferentes ámbitos de la educación que hicieron aportaciones a título individual, a todos los agentes educativos y sociales por las propuestas remitidas, a la ciudadanía que ha participado a través de Irekia y, finalmente, al conjunto del Consejo Escolar de Euskadi, con su presidenta Nelly Saitegui a la cabeza. La Ley de la Escuela Pública Vasca cumple este año 2018 25 años de vigencia. Los cambios que se han producido desde entonces en la sociedad y, en particular, en el sistema educativo han sido vertiginosos. Es preciso repensar y reformular el modelo vasco de educación para adaptarlo al nuevo contexto, al nuevo paradigma, y con el fin de preparar a la sociedad vasca para hacer frente a los retos que un futuro inmediato se plantearán, también en el ámbito educativo. El documento Bases para el Acuerdo por la Educación de Euskadi identifica tanto el nuevo contexto en el que se ha de mover la educación, como los innumerables retos a los que se enfrenta la adaptación del modelo hasta ahora vigente. La transformación del modelo del sistema educativo vasco se convierte así en una necesidad objetiva de carácter estructural y existencial. Tanto el derecho universal de la ciudadanía a recibir una educación de calidad y la correspondiente obligación institucional de hacerlo efectivo, como la asunción de unos valores que por fuerza tienen que ser comunes al conjunto de la sociedad y que han de ser desarrollados a través de políticas educativas eficaces, nos permitirá una sociedad más justa, solidaria y democrática. Todo ello indica a la educación como un servicio público fundamental. Por todo ello es importante el documento que entre todos y todas hemos elaborado. A lo largo de esta semana, en los próximos días, vamos a remitir el documento al Parlamento Vasco. Será la sede parlamentaria, en representación de la ciudadanía, quien en el último término mostrará su opinión sobre un texto de origen plural y diverso en cuanto a su creación y matizado y enriquecido en el Consejo Escolar, órgano a su vez representativo de la comunidad escolar. Eraldetik, besterik ez, Josu. Bueno, eskerrik asko, sailburu. Bestalde batetik, gurekin dago baita ere ikusi duzuen moduan, segurtasuneko sailburua Estefania Beltrán de Heredia. Hori da gaur Euskal Poliziari buruzko lege proiektua aprobatu dugulako, hurrengo egunetan Eusko Legebiltzarrera bialduko duguna, bertan tramitatua eta bere kasuan onartua izan dadin. Hoy comparece también, como pueden comprobar, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, para darles cuenta del contenido del proyecto de ley de modificación de la Ley de Policía Vasca que ha sido objeto de aprobación hoy por el Consejo de Gobierno, ¿no? En los próximos días este proyecto de ley será remitido a la Cámara para su tramitación y, en su caso, aprobación. Para darles cuenta de los detalles de la reforma que aborda este proyecto, le cedo inmediatamente la palabra a la sailburu. Eskerrik asko, sailburua. Euskal Polizia legearen 5. moldaketa proposamena jasotzen du gaur Gobernu Batzordeak onartu duen lege proiektuak. Dakizuenez, aurreko legealditik datorren proposamena da. Parlamentuko tramitazioa azken onarpeneraino eramateko astirik gabe gelditu zen legealdia amaitzean. Beraz, gaur Gobernu Batzordearen onarpenerakin berriro ekingo dio Legebiltzarrerako bideari. Modu honetan, ezarritako epean betetzen du Gobernuak hitzamendako egutegi legislatiboa. Efectivamente, como decía el sailburu, acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno de hoy el proyecto de ley de la 5ª modificación de la Ley de Policía del País Vasco, que ahora les vamos a presentar. Se trata de un proyecto de ley que aborda reformas, pequeñas reformas, cuestiones que refuerzan en el modelo policial por el que el Gobierno vasco está trabajando y venimos impulsando. La finalidad del proyecto es consolidar el modelo y consolidarlo a futuro en términos y dinámicas de mejora continua. En este sentido, el proyecto conlleva una recopilación de las buenas prácticas promulgadas y reguladas por la Ley
actualmente vigente, con la incorporación de aspectos que perfilan la hoja de ruta futura de la Policía Vasca como garante de nuestra seguridad. Una policía integral que desarrolle todas y cada una de las competencias y capacidades en una sociedad avanzada, justa y solidaria como es la nuestra. Un modelo policial actual y moderno basado en la prestación de servicios de seguridad avanzados, servicios de seguridad dentro del marco del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi. En una sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por hombres y mujeres iguales en derechos. Una sociedad a la que también debe rendir cuenta de los servicios de seguridad que se le encomiendan y que se le exigen. Beste edozein zerbitzu publikok bezala, ertzaintzak eta udaltzaingoek ezinbesteko egoikitze prozesu bat bizi dute. Gaurko Euskal Gizartearen segurtasun premiei erantzun eta zerbitzu publiko eraginkorra eskaintzea dagokie. Zentzu horretan, Euskal Poliziaren jarduera arautzen duen legeak ere, ezinbestekoa du eguneratu eta garaiotara egokitzea. Besteak beste, polizia eredu aurreratu bat garatzeko eta Euskadiko segurtasun publikoaren plana orokorraren helburuei eraginkortasunez erantzuteko. El proyecto de ley que el Gobierno presenta ahora al Parlamento para su tramitación y aprobación definitiva contempla, entre otros aspectos, la integración del Código Europeo de Ética de la Policía. También contempla el reforzamiento del sistema de estímulos positivos del buen hacer policial, lo que incluye la modificación del actual sistema disciplinario y la adecuación del régimen sancionador con mayores garantías para los funcionarios públicos. Propone asimismo la creación de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, una comisión que define entre sus cometidos el estudio a solicitud de los órganos competentes de cualquier conducta, de cualquier práctica que dentro del seno de la Ertzaintza o de las policías locales exista, sobre las que exista cualquier duda o que de alguna manera incida en la confianza que debe mantener la ciudadanía. Asimismo, esta comisión tendrá como objeto el estudio de oficio de los incidentes en los que, en el contexto de una intervención policial, se produjera el fallecimiento o lesiones graves hacia alguien. El proyecto de modificación de la Ley de Policía del País Vasco también pretende la mejora de otros aspectos relacionados con los procesos de selección e ingreso en los cuerpos de policía vasca. Para ello regula en una norma con rango de ley, por tanto con más rango, los requisitos que ahora están regulados a través del propio reglamento. La ley establece que la Academia Vasca de Policía y Emergencias sea el órgano permanente de selección de los funcionarios y funcionarias adscritas a la seguridad policial. Para ello, permite que a solicitud de las entidades locales, entidades municipales, sea la Academia la encargada de llevar a cabo los procedimientos de selección para el ingreso de los cuerpos de policía local. Algo que ya se está efectuando ahora vía convenio, pero que vendrá regulado a través de la ley. E incluso contempla la posibilidad de que esta selección se haga de forma conjunta con los procesos de la propia Ertzaintza. Otro de los ejes de mejora que afronta el proyecto de ley es el que se refiere a la puesta en práctica de medidas de discriminación o acción positiva en favor de las mujeres, tanto en lo que se refiere al ingreso de las nuevas promociones como en lo que se refiere a la promoción interna. La ley regula los planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y también en la carrera profesional con el fin de corregir esta infrarrepresentación que tenemos actualmente. El tercer eje de reformas que propone la modificación de ley encuadra la regulación de la carrera profesional horizontal. Implica la instauración de un mecanismo de reconocimiento de las competencias profesionales que permitan acceder a lo largo de los años a los diversos grados de desarrollo profesional previstos en cada una de las categorías. Y, entre otros aspectos, regula también los procesos de promoción interna para el personal que se encuentra en excedencia, en servicios especiales o bien en situación de bajas por otras cuestiones. Regula también el servicio modulado por edad, el servicio modulado activo,
que ahora está regulado por decreto y regula la situación de segunda actividad por insuficiencia psicofísica. En cuanto a los cuerpos de policía local, el proyecto prevé medidas que dan respuesta jurídica a prácticas ya existentes, como la posibilidad de que la policía local actúe fuera del término municipal al que pertenece para ejercer funciones de protección. Y contempla la estructura profesional de los cuerpos de policía local, al tiempo que regula la figura del alguacil para municipios que no cuentan con cuerpo de policía local y también la figura de agente de movilidad para regular la circulación en los cascos urbanos. Labur aipatu ditut gaur onartutako lege proiektuak aurrikusten dituen aldaketak. Aldaketok Euskal Poliziaren izaera, antolamendua eta funtzionamendua bermatzea dute helburua. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu emandako informazioagatik. Eta orain ohikoa den bezala galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Zuena da hitza, beraz. Sí, no sé si la consejera nos puede precisar cuáles son los mecanismos que introduce la ley para corregir la infrarrepresentación de la mujer. Bien, como le he comentado, por una parte se trata que tanto en los procesos de selección, de acceso, como en los procesos de ascenso, en el desarrollo de la carrera profesional interna, se establezcan planes de promoción específicos que marquen el porcentaje de mujeres a conseguir en cada una de las categorías y, en su caso, en cada una de las promociones, y en el periodo en el que haya que cumplirlos. Nos marcamos como objetivo que consigamos ese 33% de mujeres, tal y como marca la propia jurisprudencia europea, en la que nos hemos basado precisamente para tener garantías jurídicas de que no vaya a haber problemas. De todas maneras, decir que también todos estos años hemos ido realizando determinadas acciones que han favorecido también esa discriminación positiva hacia las mujeres, y prueba de ello es que mañana entregaremos 263 credenciales a la nueva promoción, a la promoción 26ª, y el 26% serán mujeres, en contraposición o como muestra de un avance frente a ese apenas 12% que tenemos actualmente en la Ertzaintza. Sí, en relación a la reunión de ayer del Lehendakari con el presidente del Gobierno, la nota en la que daba cuenta de los acuerdos o de lo que se había decidido en la reunión se escribió a las 11:05 de la mañana. Yo quisiera saber de qué hablaron durante 1 hora y 3/4 el presidente y el Lehendakari realmente, si se puede saber algo. Bueno, los contenidos de la conversación, evidentemente, los dio el Lehendakari, los explicó largo y tendido ayer en la comparecencia que tuvo lugar inmediatamente después de la reunión. Por lo demás, que el encuentro en la cumbre, si se quiere que tenga resultados tangibles, tiene necesariamente que venir precedido de un trabajo previo, consistente, serio, riguroso, de preparación de los asuntos que vayan a ser abordados conjuntamente por los máximos representantes de una administración pública, es algo obvio que en ningún momento hemos negado. En fin, todo el mundo sabía que yo estuve el viernes allá hablando con la ministra de Política Territorial y que abordamos muchas de las cuestiones que después abordaron el Lehendakari y el presidente del Gobierno, intentando desbrozar las dificultades y allanar el camino. Y aparte del contacto que tuve yo, pues evidentemente hubo también otros contactos y otras reuniones que fueron desbrozando los materiales y preparando el camino, lo cual no significa ni mucho menos que la cumbre sea innecesaria, porque la cumbre siempre completa lo trabajado previamente, la ratifica y además permite un contacto directo entre los máximos responsables de ambas administraciones que abordan, reflexionan conjuntamente y establecen los límites y condiciones de la relación que se quiere que a partir de ahora exista entre ambas administraciones públicas. Una relación que, con arreglo a lo apalabrado ayer por ambas partes, desea ser productiva, constructiva y estable, ¿no? Esto es lo que hemos efectivamente ratificado ayer y lo que el Lehendakari y el presidente del Gobierno confirmaron definitivamente en la reunión de ayer. Pentsatzekoa da, Lehendakariak gaurko gobernu bileran gaia azalduko zuela, Jaurlaritzaren kideen artean, ia horrela da, ze terminotan, eta hemendik aurrera ez dakit Jaurlaritzak ja abian jartzen ditun, zeurratzen emango ditun, prestatuko diren batzordei begira esaterako. Bueno, Lehendakariak atzo prentsaurrekoan azaldutako irizpide eta edukin nagusiak errepikatu ditu gaur, gure artean,
eta bai, esan digu harin jaso behar dugula eta hasi behar dugula lanean gure solaskidearekin, Madrileko solaskidearekin, hitzartutako kontuak lehenbailen martxan jarri ahal izateko. Kontuan hartu behar da, oraindik ere neurri handi batean estatuko administrazioa osatu gabe dagoela. Nire ardurapeko arloari dagokionez esate baterako, joan den ostiralean izendatua izan zen Ministroen Kontseiluan estatu idazkaria, lurralde politikako estatu idazkaria. Hurrengo gunean izan zen izendapen argitaratua boletinean, eta bere kargu hartzea aste honetan zehar izango da, beraz, oraindik ere kontaktu hori ez da gauzatu, eta astean zehar izendapena gauzatu eta kargu hartzea gertatu bezain laster, gauzatu ahal izango da baita ere gure arteko harreman efektiboa operatiboak izateko eta lehenbailen hitzartutako lerro nagusiak aplikazio bidean jarri ahal izateko. Lehendakariak bai esan diguna izan da, hemen komeni dela eta horretara behartu gaitu lehenbailen jarduteko eta gure solaskideekin kontaktuak atzeratu gabe martxan jartzeko denpora ere ganera datorrelako eta komeni delako alik lasterren jardutea eta akordioak aplikazio bidean urgentziaz martzea. Entendiendo que cuanto antes quieren que se pongan en marcha esas comisiones, si podría explicarnos un poquito qué premisas se marcan, quién participaría, en qué escenario, en qué fechas estamos hablando. Bueno, efectivamente el Lehendakari hoy en el Consejo de Gobierno ha dado cuenta detallada en la línea de lo que ya anunció ayer en los medios de comunicación en relación con lo definitivamente confirmado en el encuentro en la cumbre que tuvo lugar ayer entre el presidente del Gobierno y el propio Lehendakari, ¿no? En este sentido, el primer dato que hay que tener en cuenta es que la Administración Central está sin constituirse definitivamente después del cambio de gobierno, ¿no? He puesto el ejemplo concreto del secretario de Estado de Política Territorial, que es el interlocutor fundamental que va a tener mi departamento de cara a conformar los acuerdos o a llevar a cabo, a ejecutar los acuerdos alcanzados en el ámbito de del cumplimiento íntegro del Estatuto y del desarrollo de las transferencias pendientes, ¿no? Un secretario de Estado que fue nombrado en el Consejo de Ministros del viernes pasado. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, pero su toma de posesión efectiva tendrá lugar a lo largo de esta semana. Por tanto, el contacto pues no puede tener lugar antes de que tenga lugar su toma de posesión. Lo que sí ha urgido el Lehendakari es a que los responsables de las diferentes áreas en las que ha alcanzado compromisos con el Gobierno central, con el presidente del Gobierno, tomen contacto lo antes posible, con la máxima celeridad, con sus interlocutores en la Administración central, para que las líneas de trabajo fijadas y los acuerdos alcanzados puedan materializarse cuanto antes, sin demora, y de manera que sea perceptible y visible de cara a la sociedad los frutos que pueda dar esta nueva línea de trabajo y esta nueva dinámica de trabajo y de relación permanente entre la Administración central y el Gobierno vasco, ¿no? En política penitenciaria será por parte de Abascal Jonan Fernández la persona encargada de establecer todas esas relaciones. Sí, el interlocutor fundamental con el Gobierno central en todo lo que tenga que ver con la política penitenciaria será, lógicamente, Jonan Fernández, el secretario competente del área. No solamente él, lógicamente, porque estas son cuestiones multisectoriales que abarcan a veces más de un ámbito, pero el principal responsable de esas conversaciones será el secretario general de Política de Convivencia. Jonan Fernández, aipatu duzu ez, eta bi batzorde daude, zeintzuk ikusten dira horre batzorde horietan parte hartzen Jaurlaritzatik. Jonan Fernández bat? Jonan Fernández izango da burua, Eusko Jaurlaritzaren izenean jardungo den taldearen burua espetxe politikari dagokionean. Beste arlo batzuk ere jorratu dira eta horien inguruan ere akordioak lortu dira. Bat, estatutua garatzeari dagokion helburua arlo horretan logikoa denez, ni neu izango naiz erantzule nagusia nire sailaren ardurapeko materiak eta kontuak direlako, autogobernuaren garapenari buruzkoak eta estatutuaren garapenari lotutako kontu guztiak. Gero, formalki edo konkretuki gai diferenteak jorratzen direnean, solaskide diferenteak izango dira,
Egin beharreko transferentziak arlo askotakoak, materia ezberdin askotakoak direlako, eta hor, nire sailaz aparte, nik zuzentzen dudan sailaz aparte, beste sail sektorial eskudunak ere zeresana daukatelako, eta euren presentzia izango dutelako baita ere lantaldeetan. Por una parte se le hizo entrega de esas 37 materias, transferencias que están pendientes. Quería saber si también se le hizo entrega de ese documento elaborado por el Gobierno vasco sobre el acercamiento de presos y si a la hora de trabajar en esa vía ese documento va a ser un poco la base en la que se va a trabajar o no. Sí, el Gobierno, el Lehendakari en la reunión de ayer efectivamente hizo entrega al presidente del Gobierno de los documentos que vienen recogiendo la posición del Gobierno vasco en el ámbito de la política penitenciaria, ¿no? Los documentos a los que he hecho referencia en muchas ocasiones en este mismo foro, Zuzenbidean e Hitzeman, que recogen esas posiciones, tanto en lo que se refiere al modo en el que se puede proceder a aplicar la legislación vigente, como en lo que atañe a las modificaciones que habrían de incorporarse al ordenamiento vigente para que la normalización política se pudiera materializar plenamente, ¿no? No voy a insistir ahora en los contenidos de esos documentos que son sobradamente conocidos por la sociedad, ¿no? Y, por supuesto, también se incorporó a la documentación presentada por el Lehendakari al presidente del Gobierno el documento que también el Lehendakari entregó al presidente del Gobierno anterior sobre su posición en relación con la política penitenciaria y con el acercamiento de personas privadas de libertad. Hoy hemos escuchado declaraciones del propio presidente del Gobierno en Berlín, también del ministro Marlaska. ¿Usted cree que esos pasos en materia penitenciaria se podrían dar en cuestión de semanas, de meses? ¿Qué plazos manejan? Bueno, yo no me atrevo a hacer cálculos temporales en relación con una cuestión cuya dificultad y cuya complejidad tampoco voy a negar en este momento, ¿no? Ni en el ámbito de las transferencias, porque estamos hablando de un listado de transferencias que llevan pendientes de realización nada menos que 39 años y no vamos a descubrir ahora el petróleo en el Mediterráneo para que resulta que de un día al siguiente sea posible lo que no lo ha sido durante mucho tiempo. Sí hay en el ámbito de las transferencias pendientes algunas materias que, bueno, tienen un panorama jurídico incontestable. He hecho referencia a algunas de ellas en anteriores comparecencias, como por ejemplo la relativa a los tramos ferroviarios de la red ferroviaria que han sido declaradas por el propio Tribunal Constitucional como que no tienen de interés general, como no existe fundamento jurídico para incorporarlos al catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general, y lo mismo voy a decir en relación con la política penitenciaria, ¿no? En fin, sería una falta de responsabilidad por mi parte poner fechas a procesos que van a entrañar su dificultad y que van a requerir algún tiempo, ¿no? Pero ya les he dicho antes que el Lehendakari nos ha premiado a todos los integrantes del Consejo de Gobierno a que tomemos contacto lo antes posible, sin demora, con nuestros interlocutores en la Administración del Estado, de manera que las líneas de trabajo fijadas en la reunión de ayer puedan servir de base para alcanzar acuerdos lo antes posible, ¿no? En el pacto de gobierno y en el pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista se establecen dos transferencias prioritarias, una las cárceles y otra el régimen de la seguridad social. Ayer se habló de la prioridad de las prisiones, pero no de la seguridad social. ¿Cómo queda esta cuestión? Bueno, ayer no se excluyó ninguna. Se habló de las 37 transferencias que están recogidas en el documento elaborado por el Gobierno vasco y remitido tanto a la Cámara Vasca como al Gobierno central, al anterior y al actual, y se habló también de las dos prioritarias que aparecen recogidas así, expresamente, en el acuerdo de coalición, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues lo que procede es que el grupo de trabajo que se vaya a constituir empiece a examinar el listado de transferencias pendientes y vaya marcando sus prioridades, primero, en función de las dificultades de carácter jurídico y técnico que puedan plantear las unas y las otras, en función también de las prioridades políticas fijadas, y en la medida en que el grupo de trabajo inicial vaya dando el visto bueno a
a la posibilidad de acuerdos, vaya constatando la posibilidad de que existan acuerdos, vaya remitiendo el expediente correspondiente a la Comisión Mixta de Transferencias para que se materialice el traspaso. Pero esta es una dinámica de trabajo, insisto, que todavía no ha dado comienzo, porque los interlocutores de la Administración del Estado ni han sido todos nombrados ni están todavía plenamente operativos. Lo que sí existe, insisto, es una disposición del Gobierno vasco para empezar el trabajo de inmediato, para ponernos ya mismo, sin más demora, manos a la obra, y a eso es a lo que nos ha instado el Lehendakari en la reunión de hoy, ¿no? A todos los consejeros y consejeras que tenemos una responsabilidad directa en esa interlocución, en esa nueva dinámica de trabajo intenso y constructivo que se comprometieron a llevar a cabo en la reunión de ayer, ¿no? Yo sobre refugiados sí quería preguntarle. Comentaba que han llegado 8, no sé si son procedentes de una misma familia, ya sé que no es lo más importante, pero bueno, pues a ver. Y en cualquier caso, si se mantiene el compromiso de acoger esos 65, entiendo, ¿verdad? Será de manera paulatina, entiendo. Bueno, el compromiso del Lehendakari es firme, evidentemente no está cuestionado y ni puede cuestionar nadie en la Administración vasca, y se mantiene vigente, ¿no? Lo que pasa es que es un compromiso que tiene que tener respuesta también por parte del Gobierno central, quien es en última instancia el responsable de coordinar la acogida y la integración de todas las personas que llegan en el Aquarius, ¿no? Si tenemos en cuenta que también hay un porcentaje elevado de esas personas que va a ser derivada hacia Francia, de acuerdo con el Estado francés y en sintonía con la reivindicación o la reclamación planteada desde allí, la distribución dentro del Estado español, entre las diferentes comunidades autónomas, es algo que irá decidiendo la propia Administración del Estado. La propuesta, la oferta del Gobierno vasco se mantiene firme, pero bueno, serán las circunstancias y en última instancia las decisiones que el Gobierno central, responsable de la coordinación, vaya adoptando en este sentido, las que en fin, permitan concretar ya más detalladamente cuál es la distribución territorial. Ya les he dicho que efectivamente esta noche llegaron las 8 personas, han sido distribuidas en los 3 territorios en los términos numéricos que les he dicho. Hay una persona que ha venido a Vitoria-Gasteiz, 3 que están en Bilbao y otras 4 que se han ubicado en Tolosa. Y es CEAR Euskadi, la organización, la entidad colaboradora del Gobierno, la que se ha encargado de darles acogida y facilitar su alojamiento e integración, ¿no? Por tanto, a partir de ahí, pues la información, en todo caso, se la solicitan a la propia entidad, ¿no? Sí, con el tema de la ley de policía, no sé si nos podría precisar finalmente qué contempla la ley para facilitar ese acceso, ese aumento en la plantilla de las mujeres, en la plantilla de la Ertzaintza, también de las policías locales. ¿Qué mínimo porcentaje se establece de las promociones? A ver, el porcentaje mínimo habrá que establecerlo en los planes de promoción, en cada plan de promoción específico para cada caso, pero en cualquier caso nunca inferior al 25%. Sí, para la consejera de Educación. Ha comentado que se han incorporado las propuestas del dictamen del Consejo Escolar. ¿También se han incorporado algunas de las propuestas de los 4 votos particulares? No, a ver, el informe del Consejo Escolar hace una propuesta y una serie de aportaciones a incorporar en el documento. Los votos particulares simplemente se quedan recogidos porque son un voto que es explicativo por qué su voto negativo a la propuesta. No es un tema a incorporar. Es decir, lo que se ha incorporado es el dictamen y el informe del Consejo Escolar, pero los votos particulares simplemente es como si fuera una explicación de voto del voto negativo que han tenido a la propuesta. ¿Y una vez que entre en el Parlamento, qué tipo de tratamiento se le va a dar? ¿Como un plan, con propuestas de resolución o cuál es lo que decide el Parlamento? Eso es lo que estamos en estos momentos analizando, porque ahora nosotros tenemos que remitir al Parlamento para su debate y bueno, pues como no es un proceso habitual también es lo que estamos en estos momentos determinando, que en breve se determinará. En cualquier caso es una decisión que en última instancia corresponde al Parlamento, ¿no? O sea, si el tratamiento parlamentario de la iniciativa siendo original, nueva, no habitual, pues será el propio Parlamento el que decida cómo tramitarlo. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko. Eskerrik asko. Vengo,